Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. No te pongas a la defensiva. ¿Cómo podríamos cultivar la sabiduría en nuestras relaciones y en nuestra propia manera de ser en un mundo donde a veces las palabras son malentendidas, malinterpretadas y donde el ambiente que vivimos es un ambiente ya un poco tenso y a veces es preferible no decir nada para evitar problemas? ¿Cómo ser sabios en un mundo donde la violencia, la agresión y la discordia son como el ambiente general que se dan de un lado y de otro? Este mundo está lleno de opiniones polarizadas. Si tú dices una cosa, ya tienes a alguien que te está contradiciendo. No sé si te ha pasado que escribes algo en el muro en tu red social y enseguida ya tienes 3 o 4 comentarios criticándote, cuestionándote e inclusive calificándote de alguna manera. Es una situación difícil. La capacidad de ser razonables y abiertos a nuevas perspectivas se convierten entonces en un desafío vital. Aprender a tener una mente abierta, una mente clara sobre saber entender y comprender a otras personas, pero también saber manejar esas reacciones adversas de otras personas, que a veces dices una cosa y enseguida te atacan o te contraatacan o te quieren contradecir. ¿Cómo nosotros ser sabios para manejar estas situaciones? En el devocional de hoy queremos explorar el valor que tiene la apertura mental como parte del caminar en sabiduría de una manera integral y cómo adoptar esta actitud de mente abierta puede llevarnos a un crecimiento personal y a una transformación profunda. Es decir, la capacidad de entender la agresividad del otro, la capacidad de entender que el otro a veces es agresivo o porque tiene una historia o porque tiene una frustración o porque tiene alguna realidad en él, pero que lo podamos entender y que no podamos responder o ripostar también con agresividad. ¿Sabes? Hay una relación absoluta entre la sabiduría y la razón. En el libro de Santiago nos muestra que la verdadera sabiduría es razonable y abierta a la comprensión y al entendimiento de los demás. Santiago 3:17 dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Todos estos datos, todos estos detalles nos describen la sabiduría de Dios como una sabiduría razonable. Estamos en tiempos de mucha irracionalidad, estamos en tiempos de mucha polarización. Y es bueno que los hijos de Dios entendamos la necesidad de vivir una sabiduría que viene de parte de Dios, pero que es ante todo razonable. Que podemos entender al otro, que podemos entender por qué el otro contestó mal, que podemos entender por qué el otro se sintió agredido y podamos simplemente a través de la sabiduría de Dios darle un manejo a estas situaciones y ser ante todo armoniosos y pacíficos. Es importante entonces tener una apertura a la razón. La pregunta es, ¿somos personas razonables en nuestras relaciones diarias? ¿Tenemos la capacidad de entender al otro que nos mira raro, que nos hace un comentario que no tiene mucho sentido, que reacciona frente a una cosa que decimos y le podemos entender y decir, tranquilo, no pasa absolutamente nada? ¿O estamos también nosotros en una posición de ripostar, de contraatacar y de defendernos a toda costa? La sabiduría nos lleva a no contradecir. La verdadera sabiduría de Dios nos lleva a entender que aunque la otra persona no tenga la razón, a veces es momento de no contradecir, de no entrar en conflicto. Tenemos tantos conflictos que sería absurdo crear un conflicto más. Entonces es importante que nosotros no deberíamos de contender con la ira de otras personas. No deberíamos de tratar de minimizar sus sentimientos o criticar sus ideas. En cambio, deberíamos de aprender a recibir con humildad y sencillez lo que otras personas nos dicen, sin tomarlos como un asunto personal. Quizá la persona está diciendo eso en términos generales. A veces de nosotros los cristianos dicen cosas en términos generales. No las tomemos a título personal, ¿sabes? De los pastores dicen tantas cosas, pero no lo vamos a tomar a título personal, no vamos a pensar que están hablando de mí. Estamos hablando de alguien que quizá tiene sentido lo que ellos están diciendo, pero yo no me cargo porque alguien hace un comentario absurdo acerca de los ministerios pastorales. Debemos también tener una disposición a aprender de todo y de todos.
Cuando una persona te dice algo, cuando una persona te contesta de una mala manera, deberías sacar una lección, un aprendizaje de eso. Quizás esa persona tiene problemas. De pronto tenga razón en lo que está diciendo. Quizá haya vivido una experiencia que le dé sentido a lo que esa persona dice. ¿Qué tal si indagamos un poco más? ¿Qué tal si nos acercamos un poco más a esa persona, la entendemos y nos damos cuenta que lo que la persona está diciendo, aunque suena mal, puede tener algo de sentido? Puede ser que haya vivido una experiencia que le dé sentido a su expresión y podemos inclusive entrar en un diálogo y podemos inclusive aprender de eso absurdo, raro o maluco que esa persona nos está diciendo. Simplemente porque nos acercamos y porque tenemos una mente abierta para recibir todo lo que las personas quieran decir, inclusive algunas cosas que no tengan sentido o que pueden ser agresivas hacia nosotros. Cuando la Biblia habla de ser sumiso, no significa ser débil, significa ser razonable, abierto a ideas y a sugerencias. Entonces, aprendamos a permitir una discusión sana. Que si alguien me contradice, yo pueda hablarle de manera sabia, con la sabiduría de Dios y no entrar en conflicto. El mundo ya tiene suficientes conflictos como para que nosotros le agreguemos uno más. La sabiduría nos llama entonces a ser razonables en nuestras interacciones, a ser personas abiertas a la razón de otro. Quizá la razón del otro sea una razón que no tenga mucho sentido para mí, pero podemos darle la razón o podemos simplemente escuchar sus razonamientos y simplemente pasar por encima sin entrar en una discusión que no tiene sentido. Proverbios 12:15 dice lo siguiente: el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo. Al ser razonables, cultivaremos una sabiduría que nos guiará a tener relaciones más armoniosas, relaciones que realmente valen la pena y que quizás a través de esas relaciones con personas distintas a nosotros podremos mostrarles el amor de Cristo y podemos hacer que ellos piensen en un Dios de amor y en un Dios de bondad también para ellos. Ese es el desafío para este día también, ser razonables con las personas. Quizá tenga razón o quizás valga la pena escuchar por qué dicen lo que dicen. Así que este es el gran desafío de hoy. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.